Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto verles de nuevo. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. ¿Sí? Creo que por las dimensiones del lugar, como que veo que somos poquitos, ¿verdad? Sí, por las dimensiones, ¿no? Pero primero Dios se va a llenar esto. Vamos a orar y vamos a buscar a Dios. Vamos a ponernos en sus manos y vamos a rogarle que sea Él que nos hable. Vamos a cerrar nuestros ojos en señal de respeto y reverencia a Dios, porque Dios es digno de respeto. Su Espíritu está aquí entre nosotros y vamos a buscarle como es debido. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de exaltar tu nombre. Es un privilegio, Señor. De verdad que en la gloria eterna, Padre, es uno de nuestros mayores deseos poder estar contigo, Padre, en la eternidad. Mirarte, Padre, y gloriarnos en tu presencia, Dios. Alabarte, Padre. De verdad que sería la mayor dicha que una criatura puede tener, estar cerca de su Dios, en paz, en plena reconciliación por la eternidad, Señor. Nunca se van a acabar las alabanzas a ti, Señor. ¿Cómo no puede ser que en el tiempo presente nos fastidie la adoración y la alabanza? Porque la eternidad pasarán los miles y miles de años si existe tal cosa, y nunca ni un solo ángel, ni un solo redimido se cansará, se fatigará, se fastidiará de exaltar tu nombre, Señor. Al contrario, deseará así toda la eternidad de estar en tu presencia. Muchas gracias, Dios. Te ruego que nos ayudes en tu palabra, Dios. Ayúdanos a oír tu palabra, a los que escuchan la palabra por internet, a los aquí presentes, y a mí ayúdame a hablar, por favor, Señor. Ayúdame a hablar, te lo suplico. Venga tu palabra con poder en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 4, que es el versículo principal donde vamos a basar nuestro mensaje. Lo voy a leer en la tradicional Reina Valera. ¿Sí? Dice 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Hebreos 4:1. Lo voy a leer nuevamente en la versión Reina Valera. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. La voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Repito, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. ¿Sí? Podríamos titular el tema de hoy: miedo a perder la salvación. Miedo a perder la salvación. Yo sé que este título es escandaloso, sobre todo para muchos que profesan un credo calvinista, diciendo: ¿por qué voy a tener miedo de perder la salvación si la salvación no se pierde? ¿Sí? Y esas ideas, la salvación nunca se pierde. Hay gente que piensa que la salvación nunca se pierde. No voy a entrar en ese debate porque para mí es una pérdida de tiempo, pero lo que sí quiero tocar es lo que dice la Biblia.
Si a mí la palabra de Dios me dice que debo temblar de miedo ante la idea de no alcanzar la salvación, ¿sí? O el reposo, está hablando de un reposo, el reposo eterno, no el reposo de la tierra prometida, este es un reposo mejor. Si la Biblia me recomienda, me manda que yo debo de temblar ante la idea de no alcanzar este descanso, es que debo temblar, es que debo tener el temor, debo tener miedo. Aclaro, el cristiano no se mueve por miedo, pero sí tiene que haber un respeto, una reverencia, tiene que haber una forma de vida, de conducirse delante de Dios, de que Dios no es nuestro juguete, de que Dios no es nuestro mayordomo. Escuchen, Dios no tiene que suplicarnos a ninguno de nosotros, recibe la salvación, acepta la salvación. Y a veces el ser humano se comporta de tal manera que quiere que Dios le ruegue para que el ser humano acepte la salvación de Dios, pero no es así. Todo lo contrario, los que tenemos la salvación y mientras esté la promesa de entrar en su reposo, temamos. Y la palabra temer, del griego phobos, significa literalmente temblar de miedo. Temblar de miedo. Eso es el temor. Alguien dice por ahí, a Dios no se le puede temer. A Dios no se le debe temer porque Él nos ama. Yo creo en un Dios que me ama, pero también creo en un Dios que debo de temerle. Y tú tienes que creer en un Dios que tienes que temerle, que también te ama, pero hay que temerle. La oportunidad está ahí dispuesta. La salvación está dispuesta para todos. Pero ¿cuántos son que la reciben? O no la quieren recibir, pero los que la reciben, aún así pueden perderla. Hermano, perderla es imposible. Yo diría a todos aquellos que se aferran, y lo digo esto porque aquí no tenemos este problema, pero quizás los que nos escuchan por internet, porque ha habido debate, tienen ese conflicto. Yo les digo a todos aquellos que se aferran a la idea de que la salvación no se pierde, y como hemos enseñado antes, no es que la salvación se pierda, el que se pierde es uno, porque todo lo que Dios ha hecho para salvarnos está establecido, es seguro. Cualquiera podría salvarse si se aferra a lo que Dios ha dicho. Entonces no es que se pierda uno porque la salvación sea deficiente. Los deficientes somos nosotros, los débiles somos nosotros. Y lo que voy a recalcar en este día, los incrédulos somos nosotros. Tenemos que temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Estábamos analizando durante estas fechas que pues hay esta transición del lugar donde nos reuníamos antes, en casa del hermano Asael, y donde estamos ahorita. Es una transición, ¿sí? Nos pasamos aquí ahora. Yo meditaba cuando regresaba ayer a Mérida con los hermanos y les conversaba. Estoy agradecido con Dios que Dios me haya concedido vivir esta etapa con los hermanos de Quimbilá. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor ya estaría en otro lado, estaría en otros asuntos, en otros rollos, en otras cosas, con otro grupo de hermanos quizás, muy probablemente no tan bendecidos como ustedes. Pero le doy las gracias a Dios de que me da la oportunidad de ser parte de los planes de Dios entre ustedes. Y aquí estamos, ya han pasado varios años y aquí estamos. Pero de repente en la casa, reflexionando, meditando, a veces mi esposa dice, ¿qué piensas? Porque a veces no puedo disimular que estoy reflexionando. Me viene un temor y un miedo. ¿Y dónde vamos a estar si Cristo no ha venido de aquí a 14 años? En este lugar, de aquí a 14 años. Así como pasaron 14 años desde que empezó y estamos acá. Bendito Dios por la vida de mi hermano Asael y su familia. Desde 14 años aquí estamos, por la gracia de Dios. Mi hermano William, mi hermano Rigo y muchos de ustedes están desde hace 14 años juntos. Y tenemos diferencias y tenemos diferentes tratos de Dios en nuestro corazón. Y me han reprendido y me ha tocado exhortar hermanos. Pero aquí estamos andando juntos. ¿Quién nos ha ayudado? El vínculo perfecto, dice la palabra, es el amor. Pero de aquí a 14 años permaneceremos. ¿De aquí a 14 años faltará alguno de nosotros? O no te vayas lejos, de aquí a un año estaremos caminando con Dios.
Los que están escuchando la palabra para buscar su salvación permanecerán y serán salvos de aquí a un año, de aquí a 6 meses, de aquí a 14 años ya serán maestros, evangelistas, llamando a otros. ¿O qué será de ellos? Meditando también en cómo los movimientos apostatan, esto que inició acaba en una apostasía. Si el Señor no viene de aquí en 500 años, y no lo digo para darles un mal augurio, sino porque es como un patrón. Cuando se inició el movimiento metodista, inició lleno de poder y del Espíritu Santo. Y ese fuego, ese fervor, esa santidad que caracterizaba al movimiento metodista fue de generación en generación. O sea que los que empezaron a obrar, donde Dios puso la semilla del avivamiento y se despertó el mover de Dios, ellos pasaron a la eternidad. Y los que se convirtieron después y los hijos de ellos continuaron con ese movimiento, con esa fe, con ese ardiente deseo de servir a Dios, y salieron misiones al mundo y muchas obras. Y pasó la segunda generación y lo mismo, la tercera, la cuarta, la quinta. Hoy en día el movimiento metodista está ordenando mujeres lesbianas para ser pastoras. ¿Sí? Hoy en día el movimiento presbiteriano hace lo mismo. Hoy en día movimientos bautistas, no digo que todos, porque no todos los presbiterianos están mal, no todos los reformados son legalistas, no todos los pentecostales son sensacionalistas, no todos los metodistas están mal. Hay algunos grupos que conservan remanentes haciendo la voluntad de Dios, pero lo que empezó en una comunidad, eso ya tal cual no existe. Es más, hasta algunos grupos sean obligados a, como se les dice, independizarse, hacerse aparte del movimiento. ¿Por qué? Porque ya no comparten los nuevos caminos o las nuevas sendas que sus directivos están tomando. Igual con el templo de Dios. Cuando se construyó el templo de Dios, nosotros estudiamos ayer de que había mucho júbilo y mucho gozo. Amén. Y nosotros hoy en día tenemos júbilo. Y nosotros hoy en día tenemos gozo. No sé si alguno aquí no lo tiene. ¿Alguno está aquí amargado porque está aquí adentro? Ay, no me gusta este local. No me gusta. Hubiera sido mejor en forma de triángulo, de pirámide. Hubiera sido de colores. Hubiera sido mejor de rosado. No sé. ¿Hay alguno aquí que no esté contento? Porque ahorita tenemos júbilo y tenemos gozo. Y estamos contentos. Y ahorita estamos conscientes de que lo que necesitamos sobre todas las cosas es la presencia de Dios en este lugar y en nuestras vidas. Estamos conscientes de ello, en tu familia, en tu hogar, en tu corazón y en la iglesia. Estamos conscientes de ello y estamos jubilosos. Yo al menos estoy muy contento. ¿Sí? Al menos estoy muy contento. Yo en lo personal, cuando los hermanos tuvieron su proyecto de iniciar, ellos iniciaron su proyecto y Dios los permitió terminarlo. Si se terminó, escuchen hermanos, porque Dios lo permitió. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue entonces? Ayer escuchamos una exhortación también. No nos confiemos. No nos confiemos. Antes de que un movimiento apostate o antes de que la casa entera apostate, empieza por la apostasía de individuos. Empieza por la apostasía de personas. Por eso dice el texto con claridad, debemos temblar de miedo ante la idea. No es que seamos apóstatas, no es que Jorge Polanco sea apóstata o yo te diga que tú eres apóstata, no. Ante la idea de que pudiéramos ser apóstatas un día. ¿Qué es un apóstata? Alguien que se aparta de la fe, alguien que se aparta de lo que aprendió, alguien que se aparta del camino de Dios. Eso es un apóstata. No que se vaya de esta congre y se vaya a reunir con el hermano Amadeo, o que se vaya a otra con el hermano ahí David, porque las religiones así determinan la apostasía. Si te vas de mi iglesia y te vas con otro, estás mal. No, sino apartarse de lo que Cristo nos ha mostrado. Ante la idea de apartarse, debemos de temblar de miedo. La cuestión es, ¿nos hemos alguna vez imaginado cómo sería nuestra vida lejos de Dios? Hemos escuchado el susurro de los demonios invitándonos a dejar a Cristo. Porque si esto es así, deberíamos de temblar ante la idea de no alcanzar la gloria
eterna. ¿Cuál es la clave entonces para que la presencia de Dios permanezca durante muchos años entre nosotros? Llevamos unos 14 años. ¿Cuál es la clave? Vamos a interactuar un poquito. Ponemos clima en el local, que sería bueno, ¿no? Pero eso haría que el espíritu se quedara aquí. A lo mejor hace que venga más gente, pero eso no garantiza. A mí Dios me dio una revelación de que si se pintara de blanco, porque a mí me gusta mucho el color blanco, el espíritu nos bendeciría más. ¿Será? ¿No? Me da una revelación Dios de que hagamos un domo aquí afuera, etcétera. ¿No? O que cambiemos el tipo de sillas, o lo que sea, ¿no? Date cuenta que el templo era muy hermoso. El templo construido era muy hermoso, a diferencia del templo de Zorobabel, porque ese templo que construyó Salomón fue destruido y luego fue levantado otro templo con las mismas dimensiones, pero sin la gloria del primer templo, el templo de Zorobabel, en la restauración de Israel, cuando volvieron del cautiverio 70 años después de que Nabucodonosor los conquistó. Se levantó un segundo templo. Ese segundo templo fue muy maltratado por los griegos y prácticamente Herodes lo remodeló completamente y le dio otra gloria tremenda. Cuando el templo fue destruido era muy hermoso, estaba lleno de lujos y de elegancia, de una gran arquitectura, pero era los tiempos cuando más apostasía venía. ¿Significa con eso que vamos a ser mediocres? ¿Significa que con eso, pues Dios solamente ve el corazón? Dios no ve si esto tiene, porque yo sé que está reforzado este edificio. Dios solamente ve el corazón, no tenía que estar tan reforzado. Mejor hubiéramos hecho un templo de palitos y de paja y Dios nos iba a visitar. Es seguro que Dios nos iba a visitar, estoy seguro de ello. Pero una cosa sí es verdad: si nosotros pensamos en la calidad del edificio, ¿sí?, nosotros debemos tener en cuenta que cuando se trata de las cosas de Dios, pues hay que buscar lo mejor. Bueno, al menos yo así pienso. ¿Sí? Cuando se trata de la iglesia de Mérida y nos toca adquirir algo para la iglesia, yo no busco lo más caro, pero sí busco algo que sepa que es bueno, que va a durar, que es de calidad, porque sé que es para Dios, no es para mí ni es para la iglesia. Tuvimos la oportunidad de comprar una guitarrita. Bien pude haber comprado una guitarra Paracho y le pongo un adaptador ahí del micrófono, pero no, tampoco podemos comprar una guitarra de 15,000 pesos o de 20,000, pero adquirimos algo de acorde que supla de manera suficiente la necesidad. Y sabemos una cosa, es para Dios, ahí está ya. Solo nos falta ponerle las manos y orar y consagrarlo, ¿no? Porque hay algunos movimientos que consagran el lugar, bendicen como los católicos el agua bendita a los artefactos, pero no, se busca lo mejor. Y yo veo conveniente de que, bueno, si tienes aquí un teclado, una guitarra, un equipo de sonido, no sé cuánto dinero hay en sonido, tantos micrófonos y sillas y bocinas, y haces tu congre de palos, cuando vengas en un mes ya no hay nada. ¿Sí? ¿Sí me explico? Cuando hacen las cosas mejores, no significa que seamos materialistas ni menos espirituales, pero tampoco debemos de confiarnos por lo mejor que hagamos. Hay que hacer lo mejor siempre, ¿sí? Pero nunca debemos confiarnos que por lo que hacemos o por lo que se logra hacer, por muy bien que esté hecho, las cosas van a funcionar por lo que hacemos. Yo cuando estudiaba un poquito de homilética, me daba cuenta que el que enseñaba la homilética decía: tienes que preparar un bosquejo como si dependiera 100% de ti. Tienes que esforzarte, tienes que estudiar, tienes que leer comentarios, tienes que leer diccionarios, definiciones, buscar palabras, tienes que leer, tienes que esforzarte. Pero al mismo tiempo, cuando hagas tus bosquejos, tienes que tener en cuenta de que no depende nada de ti y depende 100% de Dios. Y eso está difícil de entender. ¿Por qué? Porque es paradójico, porque te pide dos cosas contrarias a la vez. Es paradójico, es difícil de entender. Lo cual nos enseña lo siguiente: haz lo que mejor que puedas para Dios,
como si dependiera de ti. Pero Dios, viendo la intención del corazón, lo dirigirá todo para su gloria y Dios respaldará la obra. ¿Sí? Te lo voy a traducir de otra forma. En vez de una congregación, en vez de una construcción, un acto de misericordia, vas a poner un comedor de gente pobre. ¿Sí? Y como vas a servir a la gente pobre, voceas al pueblo que vengan todos los necesitados, solamente necesitados, vengan a tal calle, a tal lugar, y aquí les vamos a dar comida gratis a todos. Y de repente vienen los pobres y les das una pechuga que te sobró ahí, que tiene verdín, con un bolillo ahí medio duro, chuchul, como decimos aquí en Yucatán. ¿Sí? Y es que hay que aprovecharlo, ¿no? En vez de dárselo a los cerdos o a los pollos o a los perros, se los doy a la gente pobre. Y la gente pobre recibe tus miserias y lo ve y no le van a dar ganas de regresar. La pregunta es, ¿estarías haciendo la obra como si sirvieras a Cristo? Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque estás dando lo que te sobra, lo que está de más. Y la gente se da cuenta y se siente hasta humillada. ¿Sí? Si una persona de pobre se la pasa siendo humillada cada rato por ser pobre o de la calle, pues si viene con un cristiano, lo peor que puede pasar es que lo humille a un supuesto cristiano. Entonces no se hacen así las cosas. No se hacen así las cosas. Se hacen las cosas como nos dejó escrito la palabra en Mateo 25: por cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Estamos conscientes de que servimos, conscientes de que es ¿para quién? Para Cristo. Hermanos, todo esto que estamos viendo, ¿es para nosotros o es para quién? Es para Cristo. Es para Cristo. La clave, ¿cuál es entonces? Para que la presencia de Dios permanezca de generación en generación, es nunca perder el foco de por qué y para quién hacemos todas las cosas. Nunca perder el foco. Nunca. Jamás. Sería muy mediocre de mi parte si hace 7 años allá en Mérida se devengan 10 personas y nos digan, y digamos ahí entre nosotros los que estamos ahí en aquel entonces, éramos 3 o 4. Pues bueno, Dios solamente ve el corazón y no ve lo que tenemos que hacer. Compra otras sillas de plástico y hay ahí hermanas de la tercera edad que se aguanten. Si Dios es con amor, Dios va a sanar sus espaldas. ¿Sí? Y todos achocados y todos ahí arrumbados, y no buscáramos un lugar más grande, no buscáramos para escuchando la palabra. Yo estoy seguro que a veces se descansan de escucharme la palabra, ¿no? Alguien me dijo hace poco que escuchar 2 horas la palabra es agotador. Pero una cosa sí les digo, si se trata de que escuchar la palabra, hacer todo lo posible para que la gente lo reciba, la gente lo escuche, que no se vaya ahí a lastimado. ¿Por qué? Porque tuvo que escuchar 45, 1 hora, 1 hora y media de palabra. Dios es veraz cuando habla de que tenemos que darle a Dios lo mejor. Ve y dale a tu rey la oveja coja y ciega, ¿te lo va a recibir? Y si yo soy Dios, ¿por qué me das lo cojo y lo ciego, lo tuerto y lo manco? A Dios hay que darle lo mejor. Lo mejor que le puedo yo dar a Dios es que si voy a hacer una obra de misericordia, si voy a poner un lugar, vamos a poner un lugar de adoración, si voy a comprar un instrumento para adorar, lo mejor que puedo yo hacer es hacer el servicio, todo lo mejor que pueda, lo mejor de mi ser. Pero lo mejor de todo, ¿cuál es? Que tu corazón esté en el foco en donde debe de estar. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Entonces, cuando Dios ve que estás paleando, barriendo, pintando y todo eso, y tu corazón no está ahí refunfuñando porque, no sé, lo construyeron acá, pero lo habían construido de este lado, o porque en la obra de misericordia dieron pollo, pero no me habían dado ahí tortilla dura, no sé. No importa lo excelente que lo hagas, a Dios no le agrada, por la queja de nuestro corazón. Desde allí estamos perdiendo el foco. Porque yo soy capaz de alegrarme en un lugar como este, hermanos,
y en otro lugar donde hay un pueblito donde adoramos debajo de un árbol, hermanos. A mí no me es inconveniente. ¿Sí? No me es inconveniente. También conozco lugares donde hay entradas muy hermosos, muy bonitos, climatizado. Está tan climatizado que ni ventanas tiene. ¿Sí? Es como un cajón, como un contenedor de tráiler, pero grande. Entras, ni ventanas hay. Tiene esas esponjas para ¿cómo se le llaman esas esponjas? Para el ruido, para evitar la reverberación, el eco. Tiene esas cosas ahí, bocinitas, Bose, y ahí todo bien chulísimo, bien padre. Pero no es garantía de que Dios esté en medio. Voy a leer y voy a aplicar de manera sencilla y breve el capítulo 2 y el 3 de Hebreos. Porque cuando vemos en el capítulo 4:1 que hay que temblar de miedo con la idea de no alcanzarla, el reposo, el de la gloria, viene de un análisis desde el capítulo 2. Desde el capítulo 2 viene este análisis. Y vean lo que dice el texto del capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ve cómo dice la palabra de Dios para todos? Me encanta cómo dicen algunas traducciones. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. A ver, para la gloria de Dios únicamente. En 14 años nos hemos desviado de las verdades predicadas. Un poquito. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Pues que ya tienen tiempo. No, por allá. Algunos dicen sí, más o menos. Quizás algunos digan por allá. Me acuerdo que a lo mejor al principio el hermano Jorge era más duro con nosotros, no sé. ¿Será? ¿Qué piensan? El mensaje que se recibe es el que se tiene que preservar. Hace poquito estaba en un lugar predicando y prediqué lo que predicamos: arrepentimiento de pecados y fe. Terminando de predicar, es una puerta abierta que Dios nos ha permitido entrar. Termino de predicar, eran como 30 personas, me voy al otro salón y una personita me dice: no creo que usted deba predicar así. Y nada más me puse a escuchar. En ese momento, cuando yo detecté esa confrontación, dije: Señor, ayúdame a controlar mi temperamento, mi carácter y mis respuestas. No creo que usted deba predicar así. Hay que decirles que Dios les ama, que Dios tiene planes de sus vidas, en sus vidas. Dios puede cambiar su pobreza en algo mejor en sus vidas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el pobre deje de ser pobre y socialmente esté mejor. Pero no la idea de que pueda arrepentirse de sus pecados. No la idea de que se vea pecador y que sea salvo. Después me dijo, además, me dijeron algunas personas que por eso han dejado de venir. Y yo considero que la predicación que estás dando va a alejar a la gente de este lugar. Me pasa lo que le pasa a cualquier ser humano. Sentí un desaliento, un desánimo. ¿Ya para qué vengo? Mejor ni vengo, ¿no? Si están las cosas, mejor ni vengo. Me pasa el desaliento, pero no me dejo llevar por el desaliento. Soy ser humano, me desanimo, tengo la tentación, pero no hago caso al desánimo, aunque la sienta. Dios me permitió responderle a la persona: puedo servir lo que ustedes me digan, puedo hacer lo que ustedes digan. yo vine aquí principalmente a servir en lo que se pueda, y me vino la invitación de compartir, y estamos compartiendo. Lo que no puedo hacer es cambiar la predicación. No lo puedo hacer. Es que no lo puedo hacer. Mi conciencia no me lo permite. No lo puedo hacer. Es más, le digo, cuando veo que la palabra se predica como debe de ser, veo cambios en las personas. Dios puede cambiar a las almas de corazón.
Fue inevitable, fue inevitable. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, que es el evangelio glorioso de Jesucristo, y fuimos llamados por medio de la ley, porque si no fuera por la ley, nosotros no hubiéramos entendido el pecado, cómo nos destruye. ¿Cierto o no es cierto? Y por base de la predicación de contra el pecado, nuestros corazones fueron contristados, fueron quebrantados, y sentimos la necesidad del perdón de Dios y buscar a Dios y la reconciliación. Y nosotros tenemos que prestar atención a eso que hemos oído para no abandonarlo, para no dejarlo. El capítulo 1 de Hebreos empieza hablando de la deidad de Jesucristo y que Jesús es superior a los ángeles. Y la carta a los hebreos pues está dirigida a hebreos que podían dudar de que Jesús es el Hijo de Dios y que quizás a lo más pudiera haber sido como un ángel. Y no, presta atención, Jesús es el Salvador del mundo. Avanzamos de manera rápida, hacemos énfasis en el 3:1 y avanzamos. El 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación hay que cuidarla, no hay que cuidarla. Oye, pero salvo siempre es salvo. No. El que de veras es salvo, cuida su salvación. Si alguien dice salvo siempre es salvo y por eso vive como quiera, ese hombre no es salvo. Sus mismas palabras y sus mismas actitudes demuestran que no es salvo. La salvación se debe de cuidar. ¿Por qué? Porque dice el texto, si cuando los ángeles hablaban y afirmaban la ley y castigaban toda contradicción, bueno, ¿cómo se supone que nosotros vamos a escapar si nosotros recibimos la predicación de parte de quién? ¿Quién vino a traernos el mensaje de la salvación? ¿El ángel Gabriel? ¿Miguel? El Señor Jesús, así es. El Señor Jesús es el que vino a hablar y dijo: arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si los que le llevaron la contraria a los ángeles recibieron su retribución por llevar la contraria a los ángeles, ¿qué crees que va a pasar si yo recibo un mensaje, lo escucho, hago oídos sordos y no recibo el mensaje, no de ángeles, sino del mismo Cristo? ¿No recibiré yo tampoco retribución, o sí recibiré retribución? ¿Recibiré pago por mi rebeldía? Claro que recibiré pago por mi rebeldía. Escúchenlo bien, hermanos, a todos los que estamos aquí presentes. Los que no escucharon el evangelio hace 14 años tienen ahora el pago de su rebeldía. Y si después de 14 años yo me aparto de Cristo y busco las cosas del mundo porque ya decidí no seguir soportando o aceptar el llamamiento mundano, también voy a recibir el pago. ¿Por qué? Porque si lo que los ángeles hablaron y no hicieron caso fueron castigados, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros tenemos que permanecer, hermanos, mucho tiempo. ¿Sí? A veces uno puede pensar: Señor, me quiero ir con el Señor, me quiero ir allá en la gloria, pero te acuerdas de que hay familia, te acuerdas de que hay iglesia, y no, pues como que todavía no. ¿Sí? Hay que durar unos años. Yo quiero durar unos años. ¿Por qué, hermanos? Principalmente por mi familia. Y en segundo lugar, por la iglesia. Es la verdad, se los digo con sinceridad y no me estoy vanagloriando. Yo quiero durar varios años y para eso Dios me dice: pues cuida lo que comes, ¿sí? Porque hay que cuidarse también, no hay que ser místicos. Hay que durar años. ¿Pero para qué? Hablando de la familia, pero sobre todo también, si tenemos una verdad que hemos oído desde el principio, no la vamos a cambiar. Lo que la iglesia necesita es que la siguiente generación se aferre a la verdad del evangelio y no la suelte. Y cuando esta generación pase, la siguiente se aferra a la verdad. Solo a través de Cristo, con un arrepentimiento verdadero, con una fe auténtica, con el poder del Espíritu Santo, la gente tiene vida eterna y la obra de Dios va a continuar.
Pasa esa generación y la siguiente tiene que aferrarse a la misma verdad de generación tras generación. Enseñemos a nuestros hijos a aferrarse a la verdad del evangelio, no a una iglesia. Enseñemos a nuestros hijos a aferrarse a Cristo, no a un movimiento, no a un edificio. Enseñemos a las generaciones y a los nuevos conversos que Cristo es el único que puede sostener la obra. Solo Jesús puede sostener la obra y nadie más. Y tenemos que estar bien conscientes de esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, con S mayúscula, refiriéndose a Cristo, nos fue confirmada por los que lo oyeron, los que fueron salvos al inicio? 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Y lo que vamos a ver, si Dios hace la obra, ¿qué va a pasar? Si conservamos el mensaje, ¿qué va a pasar? Si nos mantenemos fieles a la verdad recibida, no sea que nos deslicemos, ¿qué va a suceder? Pues Dios va a dar señales, prodigios, aún diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad, ¿sí o no? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, los ángeles no van a gobernar el mundo en el futuro. No. ¿Quién lo va a gobernar? Sí, 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, o la Biblia dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Según Salmos 8. Le hiciste un poco menor a los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Veo que dice, no los ángeles van a gobernar y no los ángeles van a tener la gloria. ¿A quién le va a dar esto? ¿A quién se lo va a dar? A la humanidad. ¿Pero a qué humanidad? Porque dice que la humanidad le va a dar, que le va a dar corona, gloria sobre las obras. Pero el 7 empieza interesante. Dice, le hiciste un poco menor a los ángeles. Y podemos agarrar este le hiciste refiriéndose a la creación de la humanidad. En cuestión de creación, la humanidad es inferior a los ángeles. Los ángeles son muchos mejores que nosotros. Mejores atributos, son espirituales, son santos muchos de ellos y son poderosos. Y aún los que se descarriaron son poderosos, pero ya no son santos, son malvados. Pero si traducimos le hiciste refiriéndonos al Señor Jesús, también tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque Jesús es superior a humanos, Jesús es superior a ángeles, a arcángeles, a serafines, a querubines, a toda la jerarquía celestial. Jesús es superior, pero sí es verdad lo que aquí dice, que lo hizo, ¿qué? Un poco menor a los ángeles. Lo hizo como uno de los nuestros, como nosotros. Verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Si hablamos de la humanidad, pues vemos que todavía no están sujetas todas las cosas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La gracia de Dios movió a Cristo a que probara la muerte por todos. Qué extraña relación entre la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Dios quiso que su Hijo muera. Así se oye duro, pero así es. El Padre quiso que su Hijo muera en tu lugar y en el mío. Bendito es el nombre de Dios. Si Él no hubiera querido, esto jamás hubiera sucedido. Y para que Jesús pudiera probar la muerte, tuvo que haber sido hecho un ser humano. Cuando vemos en la Biblia el Hijo del Hombre, se refiere simplemente al ser humano. El ser humano. Muy bien. Versículo 10. Porque convenía a aquel, que es Cristo,
por cuya causa son todas las cosas, que es el Cristo, es el creador de todo el mundo y el universo, y por quien todas las cosas subsisten, Cristo sostiene toda la vida, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Me gusta cómo lo dice esa versión. Está muy hermoso. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Jesús es un líder perfecto que mediante a sus sufrimientos es capaz y aptos de salvar a todos los que le siguen. ¿Ve la relación? Es capaz, es el excelente líder de poder llevar muchos hijos a la gloria. ¿Por qué? ¿En base a qué? Porque Jesús conoce el sufrimiento. Jesús conoce el desprecio. Jesús conoce el dolor más que cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para perseverar hasta el final? A través de muchos sufrimientos. ¿Qué necesitamos hacer? Seguir al líder, el que sabe cómo se sufre y cómo se soporta y cómo se mantiene fiel al Padre y cómo Él puede transmitir su poder y su gracia en nuestras vidas para poder permanecer firmes hasta el final. Aquí lo dice de otra forma: perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí tenemos: convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por eso cada recién convertido, cuando se salva y cuando se convierte, cuando tiene tribulaciones, ¿qué pasa? Rápido se deja vencer, rápido desfallece, y por muy duras que sean sus pruebas, rápido se va a perder, rápido se va a extraviar. ¿Por qué? Porque él confía en algo: mi Señor Jesús es poderoso para llevarme hasta el final. Amén. Amén. Sí. Versículo 11. Porque Él santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Son mis hermanos. ¿Pero por qué hermanos? ¿Porque los salvé? No. Porque yo sufrí por ellos. Ellos sufren por mí, yo los sostengo. Nos conocemos bien. Ellos me conocen bien a mí porque yo sufrí por ellos. Ellos sufren por mí ahora y los sostengo. Son mis hermanos. No se avergüenza de llamarlos sus hermanos. 12. Diciendo: anunciaré a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en el Señor. De nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Cristo hablando de todos los redimidos. 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿A quién socorrió? A la descendencia de Abraham. Y no está hablando solamente de judíos, sino a todos los que creyeron en Cristo son hechos descendientes de Abraham. 17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sigan a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es un fiel sacerdote, capaz de limpiar los pecados de todos los que le sirven, y Él sin problemas puede presentarse delante del Padre, presentar su sangre y decir: esta sangre paga todas las faltas de mi pueblo. Y si alguno ha pecado, vuelves a Cristo, porque en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. O no los hay. Hay perdón de pecados. Hay abundante perdón de pecados. No hay forma de perderse. Por eso tenemos que cuidar esta salvación. No porque sea difícil o sea débil la obra de Dios, sino porque los frágiles somos nosotros.
Los que se quiebran somos nosotros. Como dirían los chavos, los que se rajan rápido somos nosotros. Los que tienen tribulaciones y problemas y dificultades somos nosotros. Rápido nos acobardamos, rápido tenemos miedo, rápido nos podemos avergonzar de la fe. Y ¿sabes qué? Eso a mí me causa temor. ¿Por qué? Porque yo conozco mi fragilidad. Yo conozco por qué pie resbalo. Yo conozco por qué pie resbalo. Entonces tenemos que aferrarnos a Cristo. Y Cristo puede ayudarnos. 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer ¿a quiénes? A los que son tentados. ¿Qué necesita un discípulo que se siente que está a punto de perderse, que siente que está a punto de caer, a punto de extraviarse, a punto de entregarse al mundo? ¿Qué es lo que necesita un discípulo para reanimarse? ¿Qué es lo que necesita un discípulo para reavivarse? ¿Qué necesita un discípulo? Vamos a interactuar un poquito mientras me tomo un poquito de agua. Mande. ¿En cómo, perdón, hermano? Recordar los padecimientos de Cristo. Muy bien, hermano. Es poderoso porque Él mismo padeció siendo tentado. ¿Tú crees que en el cuerpo de Cristo no fue tentado desde la primera cachetada que recibió? Desde el primer golpe que recibió, desde las humillaciones, desde la saliva que caía. ¿Cuán humillado puedes tú estar que no te sientes tentado a apostatar? Si a mí me humillan, yo voy a ser tentado a apostatar, o a rebelarme, o a irarme, o a reventar. Pero Jesús fue tentado en todo y no tuvo pecado. Y es poderoso porque Él conoce la tentación. No solamente Jesús conoce la tentación, sino conoce la victoria. Si tú recuerdas a Cristo en tus dificultades, eres poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabes cómo dice la palabra de Dios para todos? Esta palabra socorrer. ¿Ve cómo dice? A mí me encanta. Comparen las versiones. No dejen de leer la Reina Valera 60, pero lean la palabra de Dios para todos, la Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual. Comparen Biblias. Son gratis, están por internet, en los teléfonos. Ve cómo dice aquí: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Esa es la Nueva Traducción Viviente. No. Es la palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios para todos. Jesús mismo sufrió y fue tentado en todo. A ver. Perdón. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos nosotros. Traducción del lenguaje actual. ¿Cómo ves esto? ¿Y de dónde salió el diablo? Pues no dice en el versículo 14 que Él venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es el diablo? ¿Qué necesita alguien que esté sufriendo, padeciendo para reanimarse? Necesita que le pague unas vacaciones en Cancún para que tome un relax y debajo de una palmera con un coquito para que se reanime y vuelva a la iglesia reanimado y fervoroso. ¿Eso necesita? Lo que necesita es estar pegado a Jesús. Es todo lo que necesita. Lo mando a un retiro a México. Mando a las hermanas a un retiro de hermanas a México. Porque sucede que hay una idolatría hasta por los retiros. Hay una idolatría hasta por los retiros. Me siento tan desanimada, hermanos. Me siento tan desanimado, hermanos. ¿Cuándo volvemos a hacer un retiro? O sea que te vas a animar hasta que haya un retiro. Solo cuando hay retiro Cristo nos visita entonces. No está Cristo en tu cámara secreta entonces. Para que un cristiano haga erupción como un volcán y se reavive el fuego y la llama de la fe en su corazón, solamente necesita encontrarse a un Cristo que sufrió por él todo. Señor, voy a sufrirlo por ti todo. Voy a caminar la segunda milla. Voy a dar la otra mejilla. Voy a sufrir el agravio. Voy a amar más aunque sea amado menos. ¿Y todo eso de quién viene? De Jesús.
porque es poderoso para socorrerlos. El socorro es cuando más lo necesitas, ¿sí o no? Un socorro uno lo pide cuando urge. El auxilio se grita cuando es extremadamente necesario. Nadie está a la orilla del mar, en la playa, sentado en la arena, disfrutando del sol y ahí con los dedos entre la arena, gritando: auxilio, auxilio, me ahogo, tiene un salvavidas. ¿Verdad que no? Lo grita cuando está mar adentro y no sabe nadar y se está ahogando: auxilio, auxilio. Ahí necesita el salvavidas. Y si alguien se siente así en la fe, solo Cristo te puede sacar. Solo Cristo te puede ayudar. Si tú recapitulas la palabra de Dios y ves cuando Pedro se ahogaba, Pedro dijo: Señor, sálvame. ¿Qué dijo? Señor, cómprame una barca nueva. Señor, dame un ministerio mejor. Señor, hazme jefe de los apóstoles. Eso dijo Pedro. Señor, mándame de vacaciones. Señor, ¿cuándo hacemos un retiro? No, él dijo: Señor, sálvame. Es todo lo que necesito en el momento de la tribulación. Y reconozco mi falta de fe, porque Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe. La salvación no se pierde porque Dios no pueda salvar. La salvación se pierde porque los que tenemos poca fe somos nosotros. Debemos de temblar de miedo ante la idea de que no alcancemos la gloria eterna. Y en vez de desalentarnos para extraviarnos, eso debería hacer que nos acerquemos más a Cristo. Eso debe hacer que nos acerquemos más a Cristo. ¿Qué versículo me quedé? Versículo 2:18, 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Mira lo que dice la traducción del lenguaje actual en el 3:1. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso, póngase a pensar seriamente en quién es Jesús. Es donde tengo que centrar mi mente, mi alma, mis pensamientos. Pero a veces nos centramos en el problema. Yo he entendido con claridad, hermanos, que cuando hay tribulación, tengo que correr a Cristo. No tengo otro lugar donde correr. A mí en lo personal, la obra de Dios, la amo, pero estoy consciente que la obra de Dios no me sostiene en lo mínimo. La predicación no me hace fuerte. La predicación no me vivifica. Es más, hay veces me he parado a predicar en alguno de estos años y me he sentido que cuando me paro a predicar me siento muerto por dentro. ¿Sí? Donde he encontrado el gozo es en Jesús. Piensa seriamente quién es Cristo. 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento. ¿Cuántos de aquí somos participantes del llamamiento de Dios? ¿Cuántos de aquí somos participantes del llamamiento de Dios? ¿Usted es llamado a ser salvo, hermano, hermana? Amén. Somos llamados. Amén. Somos llamados. Y el que no ha sido llamado, arrepiéntete, busca a Dios de corazón. Y ve lo que dice la Escritura. Dice, por eso póngase a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. Apóstol y sumo sacerdote, dice la Reina Valera 60. Es el que me trajo el mensaje, hermanos. Yo a ti no sé quién te trajo el mensaje. Fue Dios, ¿sí o no? Fue el Espíritu Santo, fue Cristo mismo el que te habló al corazón. Y no solamente es el que te llamó, es el que te ministra desde el cielo, el que te da comunión con el Padre, el que nos representa allá arriba. Es Jesús, hermanos. Verso 2. El cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién lo constituyó? ¿Quién puso a Jesús como apóstol y sumo sacerdote? Pues Dios el Padre. Y el Padre es
puso a Cristo y dijo: no hay nadie mejor que ministre a todas las almas para que permanezcan fieles hasta el final y trabajen en mi obra y me amen y lleguen todos al cielo. No hay nadie mejor que Jesús. Y para decir esto lo compara con otro gran siervo que Dios tuvo, pero que no le llega a los talones a Cristo, aunque le duela a los judíos, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Quién constituyó a Moisés? ¿Él se puso solo? No, Dios lo puso. Y Moisés fue muy fiel. Fíjese de esto, Moisés fue muy fiel en toda la casa de Dios. No sabemos que mientras Moisés vivía el pueblo marchaba bien. ¿Y qué pasó cuando murió Moisés? ¿Se desvía el pueblo? No. ¿Por qué? Porque hubo otro que tenía un corazón como el de Moisés, Josué. Amén. Y mientras ellos estaban, el pueblo marchaba. Y lo vemos la decadencia del pueblo cuando ya no se levanta otro, van para abajo. Tiene que levantarse un juez y van para arriba. Se muere el juez y van para abajo. Se levanta un juez, van para arriba. Y así están, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Debemos ser fieles a lo que hemos recibido. Debemos ser fieles al mensaje que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos. ¿Sí? Hasta veces han pensado que quizás algún día Dios nos permita poner una escuelita bíblica o algo así. El que quiera prepararse, nos preparamos. ¿Sí? El que quiera buscar su salvación se busca. Pero yo creo que con la predicación del domingo es más que suficiente. Y qué bueno que va a haber enseñanza los sábados. Siempre es un proyecto, siempre está en pie eso, hermanos. Va a haber enseñanza los sábados. No falte. Vengan. Sí, vengan. ¿En qué texto me quedé? En el 2. Moisés fue fiel en todo, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. ¿Sí? Otras versiones dicen: uno admira la casa, pero tiene más honra el que la hizo que la casa misma. ¿Sí o no? Si tú ves un edificio bonito, oh, qué hermoso edificio. Bueno, tiene más honra el arquitecto que la hizo, o el que la construyó. ¿Sí? Y bueno, vemos un pueblo de Dios andando fiel. Moisés estuvo al frente y Dios constituyó a Moisés. Es más glorioso Dios que Moisés. ¿Quién está a cargo de la casa que ahora existe de Dios, que es la iglesia? Verso 4: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las cosas es de Dios. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esperanza. ¿Sí? Yo creo que el Señor desea algo de cada uno de nosotros. ¿Qué desea? A la luz de este versículo. El Señor Jesús está comprometido con la obra. El Señor Jesús está comprometido con tu corazón, con tu vida, con tu alma. ¿Está comprometido o no está comprometido? ¿O es irresponsable el Señor Jesús con el ministerio recibido? Recuerda que está comparándolo con Moisés. Moisés fue fiel cuando le tocó servir. Ahorita Cristo sigue sirviendo. Vino, murió por nosotros, resucitó, está en el cielo, intercediendo por nosotros. Sigue ministrando. También es fiel. Cristo es fiel. Y si Cristo es fiel, ¿qué espera de ti y de mí? A la luz de ese versículo. Nadie. A la luz de este versículo, ¿qué espera Jesús? Mande. Ahí. ¿Está bien, hermana? ¿Qué? Mantente firme. Es fácil esto. Si Cristo nunca me va a fallar, yo voy a poner todas mis fuerzas. ¿En qué? En permanecer firme. No voy a perder jamás la confianza en aquel que nunca falla. Si alguien se pierde, ¿es porque el que sirve en la casa, que es Cristo, fue infiel? ¿O es porque el que tenía que confiar dejó de ser fiel? Dios nunca defrauda a nadie. Jesús nunca defrauda a nadie.
La palabra de Dios para todos dice: pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Somos la familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Verso 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto. ¿A quién aplicamos usualmente este versículo? A los inconversos, ¿sí o no? A los que escuchan el Evangelio aplicamos. ¿Pero a quién se lo está aplicando Hebreos? A la iglesia. Amén. Versículo anterior es: somos la iglesia, somos la familia, somos la casa de Dios. Si estás a punto de caer, tiembla de miedo ante la idea de que no alcances la gloria eterna, el reposo de Dios. Si estás a punto de caer, hoy Dios dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación. En el día de la provocación, ¿qué sucedió? Tengo una gran prueba a manera de gigantes. Esta vez no la voy a superar, esta vez no la voy a pasar. Dios mandó que vayamos, pero tal parece que Dios a mí me está haciendo una maldad. Tal parece que a mí Dios me está haciendo una maldad. No voy a poder con esto. ¿Cuál fue el pecado de Israel en aquel entonces? Incredulidad. Es como decirle a Dios: Dios, el fiel soy yo, tú eres el infiel, Dios. Tú eres el que falla. ¿Cómo ven? Está fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a una posición de estas? Ya estoy por terminar. Tengo exactamente 62 minutos predicando. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una posición como esta? ¿Cómo lo tomará Dios? ¿Cómo creen que lo tome Dios? ¿Medio mal, mal o muy mal? Vamos a leerlo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación del día de la tentación. Rápidamente. Vamos a volver al 3:7. Rápidamente. Al 3:8. Lee el 3:15. El 3:15 dice: entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. ¿Sí? Ahora lee el 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 3 veces lo está diciendo el escritor de Hebreos. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Escucha la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. 3 veces. ¿Por qué será? Porque en la prueba, lo que les sucedió a los de Meriba en el día de la tentación, es lo que les pasó. Endurecieron sus corazones y ya nada pudo hacerlos cambiar. Y es lo que pasa cuando te apartas. Tu corazón se endurece y solamente existe Dios para cambiar tu vida. Porque ni los hermanos, ni la iglesia, ni los familiares, ni los accidentes, ni las enfermedades, ni las muertes hace que cambie el hombre. Solo Dios, si se lo concede. Verso 9: ¿dónde me tentaron vuestros padres? Me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quién puede cambiar el juramento de Dios? Les mostré mis milagros, les mostré mis obras durante años. Ahora me ha dado la espalda y juro en mi ira, dice Dios, que no van a entrar a mi reposo.
¿De qué reposo está hablando? ¿De la tierra prometida de Israel? ¿De qué reposo está hablando? ¿Del reposo qué? Eterno, del cielo. Juro, dice Dios, en mi ira no les voy a permitir entrar, porque insultaron a Dios diciendo: eres un infiel. Nunca estuviste ahí cuando teniste, y el Espíritu ahí estaba, hablando, pero cerraba el corazón, y hacemos lo que se nos da la gana. No seguimos el consejo bíblico y hacemos las cosas como bien nos parece. Esta es la verdad. Me tentaron vuestros padres y vieron mis obras 40 años. Y es acaso lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 12. Mirad, hermanos, está hablando de la iglesia, no haya ninguno entre ustedes corazón, ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué dice ya? De incredulidad. ¿Y qué hace la incredulidad? Te aparta del Dios vivo. La incredulidad te aparta del Dios, ya no crees. 13. Antes, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántos Dios quiere que se pierdan aquí? Ninguno. ¿Cuántos Dios quiere que se pierdan? Ninguno. Dios quiere que todos los aquí presentes se salven y todos los hermanos que conocemos lleguen hasta el final. No dejes que la incredulidad y el pecado endurezca tu corazón. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Así pasan 5 años, 7, 14, 21, 50, 100, 200, 300, 500 años. Si mantenemos la confianza que recibimos desde un principio, permaneceremos firmes. Amén. Permaneceremos firmes. Verso 15. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Ya habían tenido muchas experiencias con Dios, pero un día decidieron no obedecer. ¿Con quiénes? 19. Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? De la incredulidad. 4:1. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. 4:1. Así que la nueva traducción viviente, perdón. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar a su descanso. Todavía sigue vigente, hermanos. ¿O no está vigente? Está vigente, ¿verdad? Para entrar, hermanos. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Vamos a orar y vamos a concluir.